Bueno, me ha gustado mucho la película. Una de las cosas que más me ha resultado interesante es el hecho de los silencios, el hecho de que tu personaje, por ejemplo, habla muy poco en la película, tiene muy pocas líneas de guión. Y de hecho, oía en algunas entrevistas que decíais que tú incluso les decías que quitabas líneas en los ensayos cuando estaban ensayando y cuando estaban interpretando a los personajes, y quería saber un poco cómo fue para ti interpretar a esta Ana, que lo está viviendo todo tan por dentro, que es una mujer que está sufriendo tanto por dentro, y para ti, Celia, ¿cómo fue construir este guión tan complejo? Vale. Bueno, empiezo pues. Pues fue muy intenso, la verdad. Hay como dos partes, o sea, siento que tiene dos partes. Una parte de mucha intensidad por todo lo que guarda el personaje y toda la información con la que nos hicimos para poder concentrarla luego mucho en miradas y en silencios. Y por otra parte siento como una liviandad, o sea, es como un poco, siento esa dualidad. Cuando estaba construyéndolo creo que sentía más peso, como más... Bueno, porque vas cogiendo mucha información y tienes que ir dosificando y viendo lo que quieres quedarte para el personaje. Pero también al ir preparando el personaje de Ana durante varios meses y tener ese tiempo como de ir asimilando y demás, se generó algo como muy natural, no sé cómo explicar, como que sentía muy cercana a este personaje, que le entendía muy bien y que sentía que era un poco parte de mí, de alguna manera. O sea, creo que el tener tanta información y haber podido trabajar con Celia tanto y encontrar pues lo que queríamos del personaje, luego me dio mucha paz y mucha tranquilidad a la hora de rodar. Y si no la sentía, ahí estaba ella para recordármela. Sí, porque, mira, antes no lo he dicho y ha habido un momento que me acuerdo que un día te dije, me he perdido, o sea, he perdido a Ana, no sé dónde está, porque pasaron unas cosas del momento y ella lo había visto ya. Y entonces me dijo, no te preocupes, ahora la encontramos. Y en un momento como que la reconduje con ella, o sea, fue como... No sé cómo explicar, pero sabíamos muy bien quién era y era fácil volver a ella. Sí, eso es bonito, ¿no? Como que estaba ya era tan real, estaba tan construida, ¿no? Que nosotros la veíamos, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando hablábamos, ¿no? Que formaba parte de nosotras y poderla traer, ¿no? Poderla recuperar. Sí, para mí fue un proceso muy bonito también de ir construyendo poco a poco, ¿no? Y en ese proceso de depuración de la escritura, creo que fue interesante tener más diálogo para trabajar, para los ensayos, para darles a los actores las herramientas para que pudieran tener contradicciones y dilemas a los que agarrarse, ¿no? De aquello que dicen pero que en realidad piensan otra cosa, ¿no? Todo ese mundo, ¿no? Que hay de subtexto debajo de un diálogo, pero luego a la hora de estar delante de la cámara, ¿no? Como cuando hay todo el ejercicio de puesta en escena, era mucho más interesante ir quitando ese diálogo, pero eso no significa que desapareciera del todo, ¿no? Porque ahí había unas intenciones, había pues unos deseos de los personajes, unas frustraciones, y todo eso, el hecho de haberlo ensayado y de haberlo dicho, permitía que lo pudieran integrar, pero en silencio, ¿no? Aflorando casi, ¿no? Escapándose por los ojos. En la película vemos también cómo se desarrolla la vida de una familia normal durante la posguerra, en la que la casa tiene un papel muy importante, o sea, es un personaje más. Y yo sentía que cada vez que tu personaje, Loreto, cada vez que Ana entraba en esa casa, yo sentía como una presión en el pecho, que como que le estaba conviviendo a esa familia, como que estaba presionando a esa familia. ¿Cómo fue para vosotras rodar ahí, en ese espacio? Pues ahora que lo dices, antes lo he comentado con Ana Rujas, que ha habido un momento que ella ha dicho, esa casa que era tan oscura y tan... Sí, es y yo creo muy que fría, muy oscura. Quien lo ve siente eso, y es curioso porque había algo de que, siendo consciente de la oscuridad y de la tristeza que había dentro de esa casa,
yo cuando entraba en esa casa me sentía cómoda. Y creo que Roger también. Pero Enrique y Ana no se sentían nada cómodos. Era como que les pesaba la casa, que todo el rato era como, ¡qué tristeza aquí! Yo decía, sí, hay algo de tristeza, pero es mía. Y yo sentía como que era un lugar en el que me sentía a salvo de alguna manera. Te ayudaba también para el personaje, ¿no? Sí, y había una energía muy especial en la casa, sí, ¿verdad? Era sí. como... Nos bajaba un poco como... Había algo como muy pesado, pero a la vez para mí era un refugio. No sé, es curioso porque energéticamente es que era muy fuerte. Sí, sí, que tuviera como esos dos polos, ¿no? Que tiene Sí. que ver, yo creo que con los personajes que estaban habitando, ¿no? Esa casa que algunos querían, ¿no? Tener esa vida y otros no. Y eso yo creo que al final se tradujo, ¿no? Casi en la coreografía espacial, ¿no? En cómo transitábamos esas habitaciones. Para mí había una idea muy interesante en la novela que tiene que ver que, bueno, que vino la paz, ¿no? Pero la guerra se prolongó en el interior de las casas, ¿no? Y entonces esa casa tenía que contener esas dos energías, ¿no? La sensación de que hay una paz, de que aquí estamos a salvo, pero a la vez que hay unas heridas ahí de una guerra, ¿no? que todavía existen y al rascar un poquito eso podía aflorar y generar conflictos, ¿no? Dentro de esta familia. Y la casa al final era, bueno, la que contenía todo eso, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ella dice, aquí solo hemos pasado hambre, ¿no? Claro. Que representa un poco todo ese dolor que sigue ahí en la sociedad de ese momento. ¿Cómo trabajasteis para poder llevar esta adaptación en términos, bueno, para ti en interpretación y para ti como directora de la novela de Chilvers? Porque al final es un autor muy conocido. ¿Sentís esa presión a la hora de intentar llevarlo al audiovisual o cómo os sentíais? Sí, había por mi parte... sentía un poco el peso, ¿no? De ese gran escritor tan admirado, con un universo tan complejo, tan interesante, ¿no? Y era, bueno, pues un desafío, ¿no? meterme aquí, pero a la vez que privilegio, ¿no? Poder partir de un material que admiras, ¿no? Y de un material que está tan trabajado y tan pensado, ¿no? Porque todo eso al final yo lo cojo, ¿no? Y lo llevo a mi terreno y lo pongo en diálogo, pero que hay algo profundo ahí que ya me viene dado, ¿no? Luego pues ya empiezas a trabajar con el equipo, empiezas a construir esos personajes y ya intentas olvidarte, ¿no? de ese escritor que está ahí, ¿no? con todo lo que implica y a la vez yo tenía como un deseo, ¿no? de que a Chilvers le gustara esta película y entonces mi manera de supongo que de sentirme tranquila con esto fue acompañar todo este proceso de la lectura de sus diarios. No era tanto acercarme lo máximo a la novela y ser súper fiel a la novela, sino acercarme a la persona que había escrito esa novela, entender su mirada y entender qué cosas le emocionaban a él, ¿no? Qué cosas le conmovían de la humanidad, qué cosas le podían decepcionar o entristecer, incluso qué cine le gustaba, ¿no? Que en sus diarios escribe mucho sobre las películas que veía, era muy cinéfilo, y a mí todo ese acompañamiento me sirvió para tenerlo presente, pero tener presente a la persona, no al escritor. Bueno, es que, en fin, no, poco más que aportar, es que realmente para mí, cuando supe que el guión iba a ir sobre la buena letra, pensé qué difícil para Celia adaptar esto, porque además, claro, viene de una novela que está en primera persona. Lo primero que pensé es, pero pretenderá que yo haga a esta señora... O sea, que, claro, yo dije, ¿cómo va a ser esto? Porque, ¿cómo lo vamos a contar? Y claro, en el fondo, el libro está escrito desde una mujer que ya cuenta su vida pasada.
y aquí estamos viéndola en ese presente. Entonces, bueno, yo cuando recibí la adaptación de Celia es cuando entendí muy bien cómo lo íbamos a contar. Sí que sentía de alguna manera lo que hablabas, ¿no? Bueno, lo comentábamos a veces, le habría gustado, lo estará viendo de algún lugar, le estaremos... Bueno, hemos intentado hacer algo honesto y hacer algo que reflejara su manera de ver la vida y a las personas y esos conflictos que tenía con la bondad, con la honestidad, con la ética, la moral y hemos hecho lo que hemos creído que... Lo hemos hecho con mucho cariño, sí. ¿no? Y con mucho respeto, ¿no? Hacia Chirves y yo creo que hacia esa generación, ¿no? Exacto, hacia el pasado en general. Bueno, hablar de la generación al final es un retrato generacional. Última pregunta, ¿vale? Ya como última pregunta, Sí. vemos un retrato generacional de dos mujeres completamente distintas. Por un lado tenemos a Isabel, que representa esa modernidad, avance, y por otro lado tenemos a Ana. ¿Cómo construisteis esa diferencia, ¿no? entre las dos Españas que convivían en ese momento, o sea, entre esas dos mujeres? Intentamos hacerlo sin juzgarlas, ¿no? Quitarnos todos esos prejuicios con los que se ha mirado siempre a las mujeres, las de un bando, las de otro, las que se quedaron en casa, las que quisieron romper con esos moldes establecidos, ¿no? Y humanizarlas, ¿no? Entender por qué hacen lo que hacen, por qué deciden lo que deciden, y que muchas veces no dependía tanto de lo que ellas querían, sino de lo que el contexto les permitió o no, para que la mirada que haya sobre ellas sea más compleja, ¿no? Y nos hagamos preguntas más allá de lo individual, ¿no? Sí, no solo buscamos las diferencias, sino también los puntos en común que podían tener y lo que les podía atraer y admirar de la otra, ¿no? Que no se quedara solo en algo envidioso, que es a lo que estamos un poco acostumbradas, lamentablemente, ¿no? Y de repente ver desde la perspectiva de hoy en día, ver a esas dos mujeres y no juzgar a una... Porque lo que creo es que en ese momento juzgábamos a Isabel por lo que era y ahora mismo podemos juzgar a Ana por no haber hecho lo que quería hacer, y creo que al final acabamos juzgándonos entre nosotras en cualquier época. Entonces intentar hacer ese análisis y ver más lo que tenían en común, pero qué es lo que les impedía ser amigas. Sí. Entonces fue una relación compleja, pero muy, muy interesante y que te hace también plantearte tus relaciones ahora, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ti. Encantada. Igualmente.